Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. ¿Lo tenemos? Leemos, dice la palabra de Dios: Amados, yo les ruego, dice Pedro, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12: manteniendo buena tu manera de vivir, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Qué precioso texto. Dios bendiga su palabra. Mire, el pueblo judío estaba siendo perseguido por los romanos. El pueblo cristiano estaba siendo perseguido por los cristianos. En aquel primer siglo, cuando Pedro escribe esta carta, le escribe a los cristianos que están dispersados por todo el mundo, es decir, que están siendo perseguidos. Estos cristianos estaban sufriendo la persecución. Estos cristianos estaban siendo perseguidos porque estaban hablando mal de ellos. Ya vamos a ver qué es lo que decían. Entonces, Pedro les escribe para animarles, para fortalecerles, y les dice: amados, yo les ruego, como a extranjeros y a peregrinos. Estamos en una serie de mensajes hasta fin de año que tiene que ver con la esperanza viva en tiempos difíciles. Y hoy vamos a ver nuestra sumisión, es decir, nuestra perspectiva en Cristo. Y podemos pensar en el tiempo en el que estamos viviendo. Nosotros también estamos pasando momentos difíciles, algunos más que otros. Pero el ser cristiano en un mundo donde los valores que nos mueven no son cristianos es difícil. Porque enseguida tenemos gente que se pone en contra, no quiere que nosotros vivamos como Cristo marca. Porque al vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, estamos indicando el error en el cual está viviendo el mundo. Entonces nos convertimos inmediatamente para ellos en malhechores. ¿Sí? Mire, dice la palabra de Dios entonces: amados míos, yo te ruego como a extranjeros y como a peregrinos. Comienza diciendo amados, amados. Y esta palabra amados no solamente significa que Pedro los amaba, sino que en su significado original también tiene el sentido de que Dios los ama. Entonces Él les está hablando diciendo: ustedes son amados de Dios. Y yo también los amo, dice. Pero voy a rogarte algo. Yo, Pedro, te ruego algo. Yo no puedo meterme en tu vida. Yo no puedo vivir por vos. Yo no puedo que tú vivas como un cristiano. Pero yo te ruego, dice, yo te ruego que vivas como un cristiano. A veces nosotros vemos
Personas que se dieron cuenta que estábamos en nuestros pecados lejos de Cristo, que estábamos viviendo considerándonos que éramos cristianos, pero nunca habíamos conocido de Cristo, nunca habíamos tenido una relación con Cristo, porque el pecado lo que hace es romper nuestra relación con Dios. Pero cuando uno encuentra a Cristo en su camino y le pide perdón y lo recibe como Señor y Salvador de su vida, en ese momento dice la Biblia que envía a nuestro corazón el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos empieza a revelar a Dios, y cada creyente en este mundo, en este lugar, cada persona que ha recibido a Cristo, empieza a vivir una relación diferente con Dios. Y esto no tiene que ver con ninguna religión, porque no es que convirtiéndote a evangélico o a católico o etcétera vas a tener una relación especial. No, es la relación con Dios la tenemos cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí comienza a vivir una relación especial. Entonces, en ese sentido, cuando ve el apóstol Pedro que los creyentes en todo el mundo estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo, porque ellos no querían ser como los otros, porque ellos no querían renegar de Dios, porque ellos no querían hacer las cosas que a Dios desagrada. Entonces empezaron a tener gente que estaba en contra de ellos. Entonces Pedro le dice: amados, yo les ruego, dice, que vivas como a extranjeros y peregrinos. Y ese es nuestro primer punto en el mensaje de hoy. Nuestro primer punto en el mensaje de hoy es recordando quiénes somos. Hoy vamos a ver 3R en el mensaje. La primera es recordando quiénes somos. La segunda es resistiendo los deseos que dañan. Y la tercera es reflejando a Cristo ante los demás. Es decir, que en esta primera parte, la manera de vivir como a Dios le agrada, Pablo va a decir, es recordando quién sos. Y Pablo va a recordarle, ¿quiénes son ustedes? Entonces le dice, ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes son personas que Dios ama y que envió a su Hijo Jesús a rescatarlos de sus pecados, para que ahora ya no estén perdidos en sus delitos y pecados, sino que ahora pertenezcan al pueblo de Dios. Ahora ustedes son ciudadanos del cielo. Ahora ustedes le pertenecen a Dios, como cantábamos recién, ¿no? Yo le pertenezco y Cristo me pertenece. Entonces, Pedro le dice, yo te ruego como a extranjero y peregrino. Y esas dos palabras son las palabras que nos van a recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos aquí en esta tierra? Somos extranjeros. No pertenecemos a este lugar. No pertenecemos al sistema de valores que sigue este mundo. Nuestro sistema de valores es celestial. No adoramos criaturas en este mundo, adoramos a Cristo, a Dios nuestro Señor. El mundo puede seguir creyendo que puede vivir bien con el engaño, con el robo, puede vivir a las anchas como quiere, pero Pedro les va a decir, ustedes son extranjeros. Ustedes no pertenecen a este lugar. Por lo tanto, su residencia aquí es temporal. Tu hogar está en otro lado. Y debemos vivir de esa manera como extranjeros. Y eso nos dice que un extranjero
no vive según las leyes, que sus leyes son otras, sus prioridades, sus principios son otras. Entonces, este extranjero sabe que su ciudadanía está en otro lugar, que, que no va a vivir constantemente o siempre ahí, sino temporalmente. Y Pedro le está haciendo recordar eso, porque ellos están sufriendo, y le dice, bueno, pero esto es temporal, esto va a pasar, pero pensemos que vamos a estar en un lugar donde eternamente vamos a estar con Dios. Y ese es un lugar mejor, ese es tu lugar. No te acomodes a este tiempo, porque mucha gente cristiana se acomoda a este tiempo. Vive como vive el mundo con todas las cosas que el mundo nos da. Y si uno se pone a pensar, este mundo nos está dando tanto, tanto de qué ocuparnos y en qué invertir nuestra vida, que cuando nos damos cuenta estamos tan atrapados en este mundo que no tenemos tiempo para pensar en las cosas que son eternas, para pensar en Dios. Y de pronto nos hemos vuelto ya, nos damos cuenta, estamos muy, muy atrapados con las cosas de acá. Por eso es que dice Pedro, amados, te ruego como a extranjeros, como a extranjeros. Y, ¿qué más dice? Y peregrino, peregrino. Es decir, no solamente que tu residencia aquí es temporal, sino que estás como un peregrino de paso. Es decir, que estamos de paso hacia un destino. Quisiera que leamos, y si alguien lo tiene, lee Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 13. Sí, Hebreos 11 9 y verso 13. Bien, entonces, primer punto, recordando quiénes somos. Somos extranjeros, somos peregrinos. Este no es nuestra ciudadanía, nuestro lugar. No nos acomodemos acá. Pensemos en el lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad. Por eso dice, peregrinos caminando hacia aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Porque el lugar donde yo voy a estar es la ciudadanía que Dios está preparando para nosotros. Él es el arquitecto de ese lugar para nosotros. Y entonces mi pensamiento al vivir en este mundo es diferente porque yo pongo mi mirada hacia el lugar donde voy. No me acomodo en este mundo, sino busco hacer tesoro en aquel lugar donde voy a estar eternamente. Es decir, no, no solamente les ruega que ellos recuerden quiénes son, somos extranjeros peregrinos, sino también les dice que resistan, que resistan, que resistan a los deseos que dañan el alma. Dice en el versículo 10, que os abstengáis de los apetitos de la carne que batallan contra el alma. Es decir, acá la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer para vencer en tiempos difíciles es abstenernos, mantenernos alejados de aquellas cosas que son deseos de la carne, que son, al decir carne, estamos diciendo a veces cuerpo, estamos diciendo a veces
este, hasta pecados que son sexuales, apetitos sexuales. Entonces, mire, vamos a leer Primera Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera Pedro 4:13 dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Debemos abstenernos, es decir, debemos mantenernos alejados de aquellas cosas que batallan, que combaten contra nuestra alma. Dice Gálatas 5, 19 al 21. ¿Quién lee ese texto? Gálatas 5, 19, 5, 19 al 21, allí están todos los frutos de la carne, todo lo que a Dios no agrada. ¿Y qué dice allí? ¿Sí? Man- manifiestas son las obras de la carne, sí. Bien, muchas gracias. No heredarán el reino de Dios. Y estas son los frutos de la carne, los apetitos de la carne. Y dice la palabra de Dios que debemos resistir estos deseos. ¿Por qué resistirlos? Porque combaten contra nuestra alma. Es decir, es una lucha, es una guerra que está constantemente en contra de nuestra alma. Es una campaña militar. Por eso dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, eh, para poder vencer estos tiempos difíciles, dice Pedro, debemos saber quiénes somos, reconocer quiénes somos extranjeros y peregrinos. Segunda cosa, debemos abstenernos de los deseos de la carne, porque nuestra carne pide cosas que son en contra de nuestra alma, porque es una batalla, es una guerra espiritual. Eh, y esto debe ser un combate diario para poder vencer, porque el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Entonces, cuando uno está en esa batalla, y logra encontrar la victoria en esa batalla, lee lo que dice 5:22, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y ante esta batalla tenemos dos opciones. O vivimos en el fruto del Espíritu, o nuestra carne vence y vivimos derrotados por nuestra carne. Entonces, Pedro les va a decir, recuerda quién sos. Sos un extranjero, un peregrino en este mundo. No te acomodes a este lugar. Piensa en aquella ciudad celestial que Dios está construyendo para ti. A ese lugar vas. Segundo, combate contra los deseos de la carne para que pueda haber victoria
del Espíritu y puedas vivir en gozo, en paz, en medio de toda esta tormenta que están viviendo. Porque estaban siendo fuertemente oprimidos, perseguidos. Por eso Pablo va a decir la tercera cosa, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Es decir, ¿cómo puedo vivir de una manera buena? La única manera de vivir una manera buena es reflejando a Cristo. Entonces hay tres cosas que pide acá Pedro para vencer los momentos difíciles. La primera es recordar quién soy. Soy un hijo de Dios. Mi ciudadanía es celestial. Acá soy un extranjero. Acá estoy de paso para poder estar con Él. La segunda cosa que debo hacer es, hay combates que se libran constantemente. Cuando yo exploto en ira, la carne ganó. Cuando yo voy a pelearme con otro, la carne ganó. Cuando yo voy a ganar el dinero engañando, la carne ganó. Cuando doy lugar a mis pasiones y paso tiempo perdiendo tiempo en internet o mirando cosas desagradables o haciendo cosas que a Dios no agrada, la carne ganó. Entonces hay una lucha diaria, una lucha diaria. ¿Y cuál es la lucha que estaban teniendo ellos? Ellos estaban siendo perseguidos. Más que perseguidos, mire lo que dice la palabra allí en el versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir buena, porque si murmuran de ustedes como de malhechores, que glorifiquen a Dios. Si murmuran de ustedes como de malhechores. ¿Qué es esto de que si murmuran como de malhechores? Acá está diciendo claramente de que estaban murmurando, les estaban diciendo. ¿Y qué le decían? Porque este es el tiempo en que Nerón quemó Roma y le acusaban a los cristianos que los cristianos habían quemado Roma. Entonces, ellos eran inocentes, pero lo estaban persiguiendo porque lo acusaron como de malhechores. Ahora, ellos se juntaban en las casas y comían y bebían, ellos decían, la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Es decir, celebraban la cena del Señor. El pan era el símbolo de la carne y el vino era el símbolo de la sangre de Cristo. Y ellos se juntaban a comer y ellos decían que nos juntamos a celebrar la cena de la comunión y comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo. Entonces los romanos que escuchaban eso decían, estos son caníbales. Se juntan a comer carne y a beber sangre. Y, y entonces estaban hablando mal de ellos. ¿Me entiende? Entonces ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Entonces Pedro les va a decir que ellos debían no solamente batallar contra aquellas cosas que le decían contra ellos, porque eso enfriaba su fe, porque el pecado rompía la comunión con Dios y era necesario batallar constantemente contra ese pecado y contra esa agresión para no caer en ese pecado. Entonces le dice Pablo ahora, Pedro, perdón, que debían reflejar a Cristo ante los demás. Y la única manera de reflejar a Cristo era manteniendo una manera de vivir buena, una manera de vivir buena. Y esta manera de vivir buena, dice la palabra buena es bondad. Esa palabra bondad es más pura que la excelencia. En griego se traduce atrayente, atrayente, una conducta atrayente. Es decir, la manera de vivir que ustedes están viviendo, le decía Pedro a ellos, atrae a la gente hacia Cristo, atrae a la gente hacia Cristo.
nuestra vida hacia los demás refleja a Cristo. Y eso hace que los demás aprecien o desprecien el Evangelio. Por eso, si mi manera de vivir es buena, es honorable, es excelente, atrae a los demás, no va a saltar en ira, en bronca, en enojo, sino que al contrario, va a saltar en amor, en gozo, en paz. Y cuando hable con las otras personas, esa conducta santa va a atraer a las personas hacia Cristo. El propósito de este mensaje es preguntar cuál es el impacto que tiene mi vida hacia los demás. ¿Cómo impacta mi vida en las personas que me rodean? ¿Ellos glorifican a Dios? ¿O ellos salen corriendo porque no quieren saber nada del Evangelio? Porque dice así. A veces nosotros queremos que la gente se convierta poniéndole la radio con alabanzas todo el día. O mandando mensajes todo el día. O haciendo que la gente se junte ahí a leer la Biblia todo el día. Queremos como meterle, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Es mi conducta. Es mostrarle a Cristo en mi vida. Es el amor que yo le muestro. Es mi tiempo de oración por ellos, porque yo quiero que se convierta, que conozca a Cristo, que pase de muerte a vida, que no se pierda en el infierno cuando muera, sino que pase a estar eternamente con Dios. Y eso lo quiero yo de mi familia, de mis hermanos. ¿Y qué tengo que hacer? No tengo que ir a ponerle la radio todo el día, ni tengo que estar metiéndole la Biblia como con cuchara a cada rato. No, lo que tengo que hacer es darle un buen ejemplo. Es, si me piden algo, darle 2 veces lo que me está pidiendo. Es que yo me arrodille cuando ellos no me ven estar ahí de rodillas clamando a Dios por ellos. Entonces, cuando yo estoy teniendo una conducta honorable, va a ser de impacto a sus vidas. Cuando estoy pidiéndole palabras para que cuando hable con ellos esas palabras lleguen a su corazón, entonces cada palabra que sale de mi boca es una palabra bendecida por el Señor y llega al corazón de ellos. Entonces, dice Pedro, manteniendo buena la manera de vivir en la iglesia y entre los gentiles. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fuerza más poderosa de la obra misionera es la vida cristiana. La fuerza evangelizadora más potente es cristianos sujetos a Cristo. Cristianos que viven una buena manera de vivir. Esos son los que impactan. Esos son los que atraen a las personas a Cristo. En tiempos difíciles, que los demás vean el encanto de Dios en tu vida. Que en tiempos difíciles, cuando nos pasa momentos difíciles, que todos pasamos momentos difíciles, a veces económicos, a veces por familiares, problemas, a veces por un montón de cosas que uno pasa momentos difíciles.
que en esos momentos difíciles la gente que nos rodea vea en nosotros el encanto de una vida cristiana. El encanto de una vida cristiana. ¿Qué es lo que ve la gente cuando estamos en problemas o cuando nos pasa alguna situación? ¿Desesperación o confianza en Jesús? ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros cuando pasamos momentos difíciles? Y Dios nos pone momentos difíciles siempre, nos prueba siempre para ver cómo reaccionamos. ¿Eh? ¿Y qué ve la gente? A veces me da gracia, pero a veces dice, ¿no te enojas nunca vos? Siempre lo tomás tan tranquilo. Pero es que está todo claro. Porque si uno confía en el Señor, sabe que todas las cosas están en las manos de Él. Nada se escapa a Él. Nada. Aún me despidieron del trabajo. El Señor sabe. Si yo no he sido culpable, si yo he sido un buen empleado, Dios lo sabe. Dios tiene cosas mejores. Entonces vamos confiados a esperar que Dios muestre eso mejor. A veces salimos y no salen las cosas como nosotros queremos. Volvemos a casa a decirle, Señor, perdón, salí equivocado, porque salí a hacer algo que tú no querías. Y volver otra vez a encauzarnos. Por eso, recordar quiénes somos para batallar y vencer en los momentos difíciles. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. ¿Y qué debemos resistir? La carne, los deseos que batallan contra el alma. ¿Y cómo vamos a vencer? Es viviendo de buena manera. La mejor manera que podemos vivir es reflejando a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionaría Cristo? Uno recuerda que está allí, vienen a buscar al Señor Jesús y sale Pedro con su machete, ¡pah! Le corta la oreja a Malco, porque él quería defender. Y Jesús le dice, no es así, ¿verdad? O sea, no es con la fuerza de la carne, del cuerpo, sino con la fuerza del Espíritu. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Toma la oreja y sana a Malco, ¿verdad? Lo sana. Y Él está mostrando y le está diciendo, si yo quisiera, el Padre me mandaría millares de ángeles para combatir, pero no es así, porque hay un propósito. Allí está para mí la cruz esperándome. Y Jesús camina hacia ese lugar. Porque la vida de cada creyente está marcada por Dios y debemos transitarla con gozo. El encanto de nuestra vida conducirá a otros a Cristo. Una vida ejemplar es la que conduce a otros hacia Cristo. Cristo, Cristo hace que yo viva en una casa de cristal, ¿eh? De una casa de vidrio, donde la gente puede mirar y alabar a Dios como vivo. Pero una casa de vidrio con parlantes para afuera, que se escuche lo que digo en la casa también. Porque la gente escucha lo que pasa también en nuestras casas. Y Satanás es tan astuto que quizás en una familia cristiana nunca se discute. Pero un día que se discuta, el barrio se entera. No sé por qué, pero es así. Entonces, por eso nosotros debemos vivir una buena manera de vivir en la iglesia y entre los gentiles, de manera que todo lo que dicen de nosotros mal, equivocadamente, terminen que glorificando a Dios. ¿Cuándo? En el día de la visitación
al considerar nuestras buenas obras. Es que al final de cuentas, lo único que vale son las cosas como nosotros hemos vivido, las obras que nosotros hemos hecho. Porque si nosotros vivimos bien, esas obras que agradan a Dios son las que permanecen. Y en el momento en que venga Dios, porque aquí habla del día de la visitación, ¿no? Para el judío el día de la visitación de Dios era un día de juicio o de bendición, porque Dios venía y había juicio o había bendición. En el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, el día de visitación de Dios es para salvación. Cuando la gracia de Dios visita el corazón del incrédulo y el incrédulo responde a Dios con una fe salvadora y glorifica a Dios, deja el pecado y comienza a vivir una vida que glorifica a Dios. Pero los que no creen, los que no aceptan a Jesús, entonces el día de la visitación será un día de juicio, será un día perdido para ellos. Por eso cuando Dios habla a tu corazón, tú debes abrir tu corazón y recibir la palabra para obedecer. Cuando Dios habla a tu corazón y te dice con claridad y tú sientes que tus pecados te separan de Dios y te dice Dios con claridad, tienes que pedir perdón y recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ese es el día de la visitación, ese es el día de la salvación. Ese es el momento en que tú puedes decir, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y en ese momento comienzas a disfrutar la presencia de Dios en tu vida. Entonces, recordemos, primero, para vencer momentos difíciles, debo recordar quién soy. Un extranjero, un peregrino. No te acomodes a este mundo, porque algunos se han acomodado tanto a este mundo que cuando Cristo venga, se van a sentir muy incómodos de irse de su comodidad para ir con el Señor. No te acomodes tanto a este mundo. Tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Cristo. Recuerda quién eres. Segundo es vigila tu interior, es decir, resistir los deseos que te dañan. Los mayores enemigos no siempre están afuera, sino que viven dentro tuyo. A veces el orgullo, la ira, la envidia, es lo que en tu interior está acabando y está calando y te hace vivir en derrota, en derrota. Vigila tu interior, porque tienes que pelear, batallar contra esos deseos que combaten contra tu alma. Vive con un propósito, refleja a Cristo en tu corazón. Tus acciones predican más fuerte que tus palabras. Tus acciones, tu gesto, tu mirada, tu abrazo, tu amor, tu acción, habla mucho más que las palabras. Y por último, confía en el fruto del testimonio. Aunque hoy no veas resultados, Dios usa tu vida para atraer a otros a Cristo. Ya por los años que uno tiene, recibe estas bendiciones de Dios. Porque escucha cómo Dios ha usado una palabra, un gesto, una obra, una acción para poder llegar al corazón de alguien y traerlo a los pies de Jesús. Cuando uno vive así, mucha gente es tocada por esa buena conducta de vivir.